Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Attosegundos y el Nobel de Física 2023. Hablamos con Alicia Palacios. Seguramente habéis visto alguna vez una final de una carrera de velocidad de 100 metros lisos. El mejor corredor hasta ahora, Usain Bolt, lo hizo en 9,58 segundos. En este tipo de movimientos, una centésima de segundo puede marcar la diferencia entre un corredor y otro. Pero, ¿qué clase de cronómetro necesitaríamos si el corredor fuera muchísimo más rápido? Si recorriera esa misma distancia a la velocidad de la luz. Un cálculo sencillo revela que tardaría 333 nanosegundos en recorrer los 100 metros. Pero demos un paso más. En lugar de correr 100 metros, usemos distancias mucho más cortas. La longitud de una bacteria, la dimensión de una molécula o el tamaño de un átomo. Entonces, serían necesarias unidades de tiempo pequeñísimas. El picosegundo, que es una billonésima de segundo, el femtosegundo, que es 1000 veces más pequeño, o el attosegundo, que es otras 1000 veces más pequeño que el anterior. El desarrollo de técnicas que permiten generar pulsos que duran attosegundos es el logro por el que han sido galardonados con el Nobel de Física 2023 Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne Lullier. Una persona que estudia la ciencia de los attosegundos y que recientemente ha publicado un artículo en colaboración con Anne Lullier es Alicia Palacios, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hoy hablamos con Alicia Palacios, es profesora del Departamento de Química de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora especializada en la ciencia de attosegundos. Es presidenta también de la División de Física Atómica y Molecular dentro de la Sociedad Europea de Física. Bien, Alicia, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Gracias a vosotros por contactar. Alicia, yo creo que lo mejor es empezar por lo más elemental, ¿no? Hablamos de attosegundos. ¿Eso qué es? Bueno, a ver, un attosegundo es la trillonésima parte de un segundo. Es decir, cogemos un segundo y lo partimos en 1 trillón de partes. O sea, bueno, como se puede leer en muchos textos, digamos, para hacer un poco el símil, un segundo es a la edad del universo lo que un attosegundo es a un segundo. O sea, imaginaos la pequeñísima parte. Matemáticamente es 0,17 ceros y un 1. Ese es el orden de tiempo de la duración de los pulsos de luz que consiguieron generar, pues gracias a las nuevas técnicas, Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne Lullier, con la contribución de muchos colegas científicos y colaboradores suyos, evidentemente. Pero digamos, ese es el gran el descubrimiento por el que han sido otorgados el premio. Vale, has mencionado pulsos de luz, o sea, quiere decir que son como ráfagas muy cortas, cortísimas, de luz que en un momento determinado se pueden emitir, ¿no? Exactamente. Un poco la idea, digamos, la aplicación que viene, o la imagen que podemos tener todos más parecida al mundo que conocemos, es el de las cámaras fotográficas, ¿no? Los tiempos de obturación. Es cuánto tiempo está expuesta a la luz una imagen. Entonces, si quiero capturar un movimiento determinado, necesito pulsos de luz o que la luz irradie la imagen durante tiempos cada vez más cortos para poder distinguir cada uno de los pasos del movimiento. O sea, que es lo que en las cámaras, digamos,
tradicionales se llama tiempo de exposición. Exacto. O sea, el tiempo durante el cual el obturador de la cámara deja pasar la luz para que se forme la imagen. Exactamente. Entonces es un poco la idea. Es decir, ya desde que se crearon los primeros láseres, ¿vale?, que permiten sacar estos pulsos de luz ya a finales de los 50. Los primeros láseres, desde su creación, digamos, que inicialmente era, digamos, un conocimiento muy fundamental, es decir, no se sabían cuáles eran las aplicaciones de los láseres como tal, que hoy en día los tenemos a nuestro alrededor en aplicaciones comerciales, como supongo que todos ya sabemos, claro. Pero desde que se crearon, pues hubo muchísimas técnicas para, digamos, mejorar esa tecnología láser para intentar hacer distintas aplicaciones. Y una de las direcciones era aumentar las intensidades de esos pulsos de luz para poder accionar o activar distintos mecanismos dentro de la materia, y, digamos, otra tendencia era disminuir su duración, o sea, cada vez más cortos. De hecho, a otro premio Nobel de Ahmed Sibail en el año 99 se le concedió por aplicaciones de los pulsos de femtosegundos. ¿Vale? Femtos son 10 a la menos 15, atos 10 a la menos 18, o sea, es decir, un femtosegundo es 1000 veces más largo que un atosegundo. Y ya con esos tiempos, por ejemplo, lo que se logró en aquel momento, que por eso se llevó el Nobel en aquel momento, hace ya más de 20 años, era poder ver y seguir en esa movie, en esa película que se podía hacer gracias a estos tiempos de obturación, a estos femtosegundos, pues se podía seguir cómo se mueven, por ejemplo, los átomos dentro de una molécula. En una reacción química, por ejemplo, cómo se separan los átomos. Se mueven más o menos a estas velocidades, ¿no? Se pueden capturar. Y por lo que se ha dado ahora el Nobel, pues poquito más de 20 años después, es por los atosegundos, que permiten no solo, digamos, fotografiar cómo se mueven los núcleos dentro de una molécula uno respecto a otro, los centros atómicos, sino que ahora también se puede capturar los electrones, el movimiento de los electrones, que es lo que mantiene pegado, digamos, es lo que está en el corazón de los enlaces que mantienen los átomos unidos, estas fuerzas. Entonces, digamos, este es el nuevo paso que se ha dado, llegar a poder mirar no solo la reacción química a lo largo de su camino, sino, digamos, cómo se mueven esos electrones, que son los que forman, digamos, en última instancia, los enlaces y las fuerzas que los mantienen unidos. Y es un paso muy importante para la comunidad científica. Claro, antes mencionaba yo la velocidad de obturación de una cámara fotográfica, ¿no?, para conseguir un pulso de luz, ¿no? Pero claro, las cámaras fotográficas, como mucho, supongo que podrán hacerse en unas décimas de segundo, ¿no?, el abrir y cerrar. De hecho, creo que la velocidad más rápida no es del orden de 10 a la menos 4, sí es. 10 a la menos 4, o sea, una 10 milésima de segundo. Exactamente. Y eso en las cámaras, digamos, clásicas, se hacía mediante un procedimiento mecánico, es decir, una especie de cortinilla que se abría y se cerraba, dejando pasar la luz o no para obtener la imagen. Pero imagino que para obtener pulsos de luz que duren segundos, el procedimiento no puede ser mecánico, tiene que ser de otra manera, ¿no? No. De hecho, muchos de los avances tecnológicos en la tecnología láser se basaban en la óptica, ¿no? Digamos, en modificar objetos ópticos. Y precisamente en el caso de los atosegundos, o sea, durante muchísimos años no se pudo romper esa barrera de los femtosegundos, de conseguir pulsos más cortos, porque realmente hacía falta otro mecanismo, que es lo que descubrieron estos investigadores. Pier Agostini, durante muchos años, él estudiaba la interacción de la materia con campos muy fuertes, con pulsos más largos, pero de mucha intensidad. Y Anne Ullier estaba, digamos, en la misma dirección. Entonces, lo que se dieron cuenta es que cuando hacían irradiar pulsos intensos, más largos, de femtosegundos, en átomos, de hecho lo hacían en gases nobles, en helio, neón, argón, se dieron cuenta que al irradiarlos, lo que pasaba es que se emitía una radiación con unas frecuencias que eran múltiplos de la frecuencia con la que se irradiaba, que era frecuencia de infrarrojo. Y entonces se dieron cuenta que se emitía esas frecuencias más altas. Y lo más interesante, bueno, voy a contarlo muy brevemente, no voy a dar los detalles, pero vamos, lo interesante era que a lo largo del campo de infrarrojo lo que se veía es que cada vez que el campo de infrarrojo se hacía cero, había un efecto en el que, digamos, cuando el campo era máximo,
se emitía un electrón y este electrón desde el átomo salía, ¿no? Y, digamos, hacía una excursión hacia escapar, digamos. Y a medida que el campo se hacía cero, ¿vale? Como cambiaba de signo, puedes ver que el electrón vuelve de vuelta al átomo y cuando el campo infrarrojo es justamente cero, en ese momento hay una colisión y entonces lo que se hace es que ese electrón vuelve al átomo y entonces lo que se hace es se emite luz en estas nuevas frecuencias. Y lo que vieron es que esta luz se emitía en tiempos muy cortos. De la manera en la que se construían las ondas emitidas, permitían que son esos pulsos de atosegundos. Entonces lo que se emitía en realidad era como un tren de atosegundos, ¿vale? Y estos, digamos, fueron observaciones de muchos de los trabajos de Anne-Lulier, también de trabajos previos de Pierre, y luego ya tiempo después, cuando se dieron cuenta de que esto existía, claro, lo primero que hicieron es, pero ¿qué características tienen? ¿Podemos caracterizar estos pulsos? Es decir, ¿se puede controlar la amplitud y la fase de estos pulsos? Y de hecho eso es lo primero que se hizo en el laboratorio de Agostini al aplicar esta técnica para caracterizar esos trenes de atosegundos, de pulsos de atosegundos. O sea, cuando hablas de trenes es que iban muchos pulsos seguidos. Exactamente. ¿No? Y se trataba de aislar uno en concreto. A ver, en realidad con los trenes de atosegundos ya se puede estudiar muchos procesos, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es emitir luz muy cortita. Cada cierto tiempo viene otro pulso, pero ya son pulsos cortos, es decir, ya se puede manipular y se puede observar la dinámica que se genera con estos pulsos tan cortos en este caso de electrones, digamos, ya se pueden tomar fotografías entre pulso y pulso, digámoslo así. Sí. Ahora, cuando estabas contándolo, me estaba imaginando aquellas antiguas luces de discoteca, ¿no? La luz estroboscópica, cuando se daban flashes de luz blanca y uno veía que las personas hacían movimientos entrecortados. Eran como distintas fotografías, pero separadas una de otra. Eso sería lo que ocurriría con ese tren, ¿no? Más o menos. Exactamente, pero de hecho se pueden tomar imágenes, porque como bien decías en las discotecas, el efecto que tenías era como ver a la gente congelada en cada momento, ¿verdad? Sí. Entonces, es decir, ya tienes acceso a esas imágenes, digamos, congeladas en esos tiempos tan cortos. Claro, pero tienes muchas imágenes, en ese caso con el tren. Pero lo tienes muchas veces, digamos, en realidad lo que se producen son muchos fenómenos de interferencia, porque lo que pasa es como que se genera muchas veces esa imagen. Y es posible sacar ya la información. De hecho, las primeras aplicaciones que se han visto, que ya se pueden denominar aplicaciones, ¿vale? Que todavía hay pocas. Este premio Nobel se ha concedido a la capacidad de generar esos pulsos de atosegundos. El primero se generó en el año 2001. De hecho, es cuando se generó el primer tren y ese mismo año fue Ferenc Krauss el que logró aislarlo. Como decías tú, digamos, de una manera intuitiva, dices, uy, ahora lo quiero aislar. Bueno, pues tu intuición es tremendamente buena porque efectivamente era uno de los objetivos, que era, bueno, ahora vamos a aislarlo. Y es lo que Ferenc Krauss hizo en aquel momento en un laboratorio en Viena y después, o más o menos al mismo tiempo que Pierre en su laboratorio en París, generaba los primeros trenes y los caracterizaba, ¿vale? O sea, porque eso también es importante, no solo generarlos, sino tener control sobre ellos. Y bueno, las primeras aplicaciones que se hicieron eran, digamos, desde que se conoció el efecto fotoeléctrico allá por los tiempos de Planck, hace un siglo ya. Bueno, pues se sabía que cuando uno irradia con un fotón a la materia, ya sea un átomo, una molécula, un material sólido, pues digamos, pueden escapar electrones de la materia, ¿vale? Y esos procesos se encuentran en la naturaleza en muchos ámbitos, desde biología, efectos realmente de almacenamiento de energía, es decir, son procesos físicos muy fundamentales que explican muchos de los mecanismos de cosas que tenemos hoy en día, que tienen aplicación en uso comercial. Claro, las placas fotovoltaicas evidentemente funcionan gracias a eso, ¿no? Porque la luz del sol libera esos electrones que luego pasan a ser la corriente eléctrica que generamos, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, hay que, para poder realmente controlarlos e incluso hacerlos más eficientes, cuanto más conozcamos de los mecanismos, mejor, no es un poco en lo que ha ido evolucionando. Entonces, cuando se conoció este efecto, de hecho, al principio se suponía que era instantáneo, ¿no? Es decir, no, instantáneamente el electrón sale, se escapa y se va al continuo, se pierde la inmensidad. Y una de las cosas que han podido demostrar gracias a tener estos pulsos, y de hecho son aplicaciones que se hacen con los trenes, con trenes ya se puede ver estas imágenes y se puede demostrar que dependiendo del sistema del que estemos hablando, de átomos, de distintos átomos, de distintas moléculas, depende incluso de la dirección con la que salga el electrón respecto a la luz incidente,
dependiendo de la energía que tenga ese electrón cuando salga, es decir, depende de muchos factores, esa emisión no es instantánea, sino que hay un pequeño retraso de tiempo desde que el fotón es absorbido hasta que el electrón se emite, y uno puede comparar, por ejemplo, los tiempos de retraso en la emisión de distintas capas, por ejemplo, dentro de un mismo átomo si sale de distintos orbitales, de distintas capas, dentro de una molécula dependiendo de la orientación de la molécula, y eso ya se ha medido. Eso ya hace los últimos años ya hay muchas medidas experimentales y muchos modelos teóricos, porque en este campo la teoría es obligatoria, ¿sabes? Para poder entender estos fenómenos es obligatoria. Y eso ya, por ejemplo, son aplicaciones que se han medido gracias a estos pulsos, y es imágenes de cómo se escapa un electrón de un átomo. Pero ahí hay una cuestión. Nos han dicho que la luz se emite cuando un electrón que gira alrededor de un átomo o que está en una posición determinada cambia de posición, y al cambiar esa posición emite un fotón. El cuanto de luz. Un cuanto de luz electromagnética. Pero, claro, si estamos poniendo el ejemplo de la luz estroboscópica en la discoteca, el bailarín, al ser iluminado por la luz, chocan los fotones con él y nos llega ese reflejo que es la imagen que obtenemos. Pero la relación de energías entre ese fotón y el bailarín es muy grande. Es decir, por muchos fotones que le lancemos al bailarín, el bailarín ni lo va a notar. Es demasiado grande. Sin embargo, cuando un fotón incide en un electrón, la relación de energías ya es muy parecida. Entonces, quiere decir que ese fotón puede modificar la posición o el movimiento de ese electrón. Entonces ya la fotografía no nos dice exactamente lo que está pasando o lo que puede pasar después sobre ese movimiento del electrón. Estás de una manera enunciando uno de los principios de la mecánica cuántica, básicamente, en estos momentos, que es en el mundo microscópico, el observador modifica lo observado. ¿Vale? Es de hecho uno de los principios sobre los que se asienta la mecánica cuántica, ya que la mecánica clásica es de la física que conocemos tradicional, clásica, que se enseña en los institutos, funciona muy bien para explicar el mundo macroscópico que conocemos, cómo nos movemos, cómo se mueve, pues eso, un bailarín a la hora de tomar una foto, si miramos el movimiento de su brazo, velocidad, etcétera. Pero si queremos hacer lo mismo con partículas microscópicas, si queremos hacer lo mismo con un electrón, e incluso con los núcleos, es decir, con los núcleos atómicos dentro de una molécula, si queremos explicar bien lo que se observa, ya se dieron cuenta, pues, Planck, Einstein, todos los padres de la mecánica cuántica, Schrödinger, ya se dieron cuenta que para poder explicarlo necesitamos cuantizar la energía, necesitamos hacer cuantos, en este caso cuantos de luz es lo que estamos hablando, pero digamos ya no aplica, y precisamente estabas enunciando de una manera digamos casual, pero estabas enunciando uno de los principios de la mecánica cuántica, que es a la hora de observar, pues eso, a la hora de incidir con la luz podemos aprender acerca de la materia, pero también hay que tener en cuenta que la estamos modificando, es decir, dependiendo con la luz que incidamos, pues veremos una emisión de electrones, una transición, etcétera, pero es dependiente de la luz con la que incidimos, ¿vale? Entonces es un poquito más complejo, pero también por eso pues más interesante y más apasionante, yo creo. Claro. O sea, es como jugar entre bolas de billar, ¿no? O sea, una bola con otra, al chocar puede decirnos dónde estaba, pero eso de saber exactamente lo que ocurrirá después no está muy claro, ¿no? Claro, es más complejo, digamos, requiere un poquito más del pensamiento, digamos. En la mecánica cuántica lo que se pierde es mucho la intuición. Es decir, mientras que la mecánica clásica, excepto en algunos fenómenos, la mayoría, digamos, podemos entenderlos con mucho de la intuición que tenemos del día a día, del mundo que observamos, en el caso de la mecánica cuántica es más complicado. De hecho, hay muchas frases, creo que era de Richard Feynman, en la que decían: creo que nadie realmente entiende bien la mecánica cuántica, incluso los mecánicos cuánticos que lo dicen. Porque en realidad lo que viene a decir es que es muy poco intuitiva con respecto al mundo macroscópico que conocemos. Entonces, digamos, hay que seguir mucho más, las expresiones matemáticas que tenemos para entenderla. Y eso es cierto, claro. Claro, pero para comprender esas expresiones matemáticas que al final llegan a una serie de conclusiones, hay que luego hacer experimentos que determinen que la teoría es correcta, ¿no? Porque teorías hay para todo. Efectivamente, pero bueno, para eso están las observaciones, o sea, hay muchísimas
pruebas experimentales, evidentemente. Es igual que en este caso con el mundo del AtoSecond, intentar ver fenómenos que antes no se podían observar, pues ya se están viendo. Pues, el ejemplo que te he puesto a la hora de emitir electrones, pues digamos un preconcepto sobre una emisión instantánea de algo, pues ahora gracias a esta tecnología se puede ir un paso más allá y decir, bueno, no es instantáneo, realmente hay un tiempo de retraso. Y bueno, ahora se abre todo un mundo. O sea, lo bueno que tiene este premio Nobel, o sea, para la gente de mi área, pues claro, ha sido una alegría. O sea, toda la gente que trabajamos en el mundo de AtoSecond, a nivel internacional y nacional, por supuesto, pues es un revulsivo porque, claro, ahora es... O sea, si ya ibas motivada a la hora de hacer investigaciones en esta línea, de alguna manera este premio supone un reconocimiento a la relevancia del área y ahora lo que queda es demostrar las nuevas aplicaciones. Todavía seguimos estudiando a nivel fundamental y esperamos que, bueno, pues tal vez las aplicaciones no se vean en 2, 3 años, pero quién sabe si en 10, 15 años veamos, pues de la misma manera que cuando Feynman construyó el primer láser en su laboratorio, que era hoy un de microondas, que pensaba que era como estoy jugando, estoy aprendiendo, digamos, física básica. Supongo que si Feynman levanta la cabeza y ve la cantidad de aplicaciones de láseres que hay hoy en día, pues se sentiría abrumado. ¿No? Entonces, un poco igual, ahora la parte es, ya sabemos, ya han generado estos pulsos, ya se pueden controlar, se pueden caracterizar. Y ahora estamos en la segunda parte, ¿no? O sea, ahora vamos a qué aplicaciones puede tener, qué estrategias. Eso, por ejemplo, es el área en la que yo trabajo. En mi caso lo hago desde el punto de vista teórico, pero colaboramos con muchos experimentales, como decías, porque a veces pues, la teoría a veces es muy exacta, pero cuando vamos a sistemas complejos, moléculas complejas, sistemas más grandes, sistemas, digamos, periódicos como sólidos y demás, pues la teoría no se puede hacer, no tenemos un tratamiento mecano-cuántico exacto para sistemas tan grandes, nos falta potencia de computación, son demasiados grados de libertad. Y entonces ya tiramos de modelos, etcétera. Entonces siempre trabajamos mano a mano con grupos experimentales para probar, digamos, si estas estrategias que podemos predecir que podrían funcionar, pues si de hecho funcionan, si de hecho son medibles, son observables. Y eso, digamos, es lo que está ahora, digamos, este área. Claro, estamos hablando de una técnica experimental, realmente, esa generación os permite hacer experimentos para corroborar o no las teorías, pero al mismo tiempo provoca, digamos, resultados que exigen nuevas teorías, entiendo. Exactamente. Es decir, en estos momentos el premio Nobel va para la técnica que consiguió generar los pulsos. Y ahora lo interesante es decir, bueno, y ahora con estos pulsos, ¿qué puedo ver? O sea, porque... Bueno, creo que ya, o sea, todo el mundo estamos convencidos de, bueno, claramente puedo fotografiar los electrones y puedo en principio manipularlos. Y ahora, digamos, lo que se está estudiando, ¿hasta qué nivel puedo manipular esta dinámica electrónica? Es decir, el hecho de que yo ahora pueda manipular en tiempo real el movimiento de los electrones, por ejemplo, los que conforman un enlace, me permite crear una nueva química nunca vista hasta ahora, es decir, me permite acceder procesos nuevos. O sea, el hecho de tener pulsos muy cortos, bueno, si uno tiene en cuenta el principio de incertidumbre, también, digamos, básico de la mecánica cuántica, significa que ahora lo que tengo es una superposición de estados, de muchos estados electrónicos a la vez, ¿no? Porque, o sea, momento y posición no se pueden conocer con exacta precisión, con la misma precisión, ¿no? Porque uno va ligado al otro. Era lo que decíamos antes, o conocemos la posición de la partícula o conocemos la velocidad, pero las dos cosas con precisión al mismo tiempo no. O sea, cuanto más precisión ponemos en una, más imprecisión tenemos en la otra, ¿no? Claro, pero imprecisión no es en el sentido de estar limitados, digamos, tecnológicamente, es realmente es una indeterminación que le acompaña. Sí, o sea, es decir, una incertidumbre, ¿no? Como dice el principio. Una incertidumbre, como dice el propio principio, como se denomina el propio principio de Heisenberg, el principio de incertidumbre. Se puede entender como posición o momento o como tiempo-energía, que en este caso, bueno, pues nos gusta más ponerlo como tiempo-energía, dado que es un pulso muy corto, significa que tengo una banda de energías muy ancha. Es decir, ya no tengo un estado preciso, sino una mezcla de muchos estados. Y esto es lo que trae un pulso corto. Esto significa que tenemos como un mapa electrónico diferente al que se obtiene cuando usamos pues, los pulsos más largos, pulsos ópticos, pulsos de femtosegundos o de picosegundos, que se han venido utilizando hasta ahora. Entonces, necesariamente uno espera
que dado que el contexto electrónico que estoy creando con estos nuevos pulsos es distinto al que había hasta ahora. Entonces, puedo manipularlo, es decir, como lo puedo manipular en tiempo, puedo acceder o puedo llevarlos por caminos que antes nunca se habían llevado. Es decir, puedo hacer una nueva química cuando hablo de moléculas, puedo hacer unos nuevos fenómenos físicos y llevar el electrón, digamos, a la hora de hacer carga o transporte electrónico, que es la base como hemos comentado antes, de muchísimos procesos que conocemos a nivel biológico o incluso comercial. ¿Podemos crear nuevas rutas que fuesen desconocidas? Entonces, eso es un poco las preguntas que nos estamos haciendo ahora. Y que, claro, como tenemos esta tecnología, ahora se pueden probar experimentalmente. Entonces hay un mayor interés. No es que antes no lo hubiera, pero claro, al no disponer de esa tecnología para poder probarlo experimentalmente, pues uno estaba limitado. Ahora no, ahora con esta tecnología es decir, bueno, vamos a ir a ese camino, ¿dónde podemos llegar? Muy bien, Alicia, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Alicia Palacios. Es profesora del Departamento de Química en la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de la División de Física Atómica y Molecular dentro de la Sociedad Europea de Física. Continuamos hablando de attosegundos y del Premio Nobel de Física 2023 que se ha concedido, como decíamos, a Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne Lullier. Bueno, según tengo entendido, tú has participado en un artículo en el que colabora también Anne Lullier, entonces tienes, digamos, una relación más estrecha con ella que con los otros galardonados. Cuéntanos, aunque sea así por encima, de qué va ese artículo y cómo ha sido esa colaboración. Sí, hemos hecho una colaboración hace poco, precisamente usando estos trenes de pulsos combinados con un infrarrojo. Hicimos un trabajo en la molécula de nitrógeno, intentando entender precisamente cómo pequeñas variaciones en el momento vibracional de la molécula, es decir, cómo se mueve un átomo respecto a otro, afecta a la emisión electrónica, precisamente, cómo hay un tiempo de retraso dependiendo de si la molécula estaba vibrando, digamos, en unas frecuencias o en otras. Y ellos hicieron el experimento en Lund y nosotros hicimos toda la parte de interpretación teórica y bueno, realmente de diseñar partes del experimento. Eso es una de las partes que hacemos aquí en Madrid, que hemos desarrollado muchos métodos teóricos a lo largo de ya de las últimas 2 décadas. Yo empecé la tesis, de hecho, en el 2001, cuando se generaban los primeros pulsos. O sea, que vamos, que tu carrera investigadora empezó con esto. Además, tal cual, empecé a hacer la tesis en problemas relacionados y justo surgían estos pulsos de attosegundos. Teníamos colaboraciones con un grupo también en Burdeos y, digamos, un poco discutiendo nos planteamos, decir, bueno, ¿por qué no miramos realmente la interacción con pulsos de attosegundos que ya los están generando en laboratorios? Y prácticamente mi carrera ha sido en este área, es decir, hombre, hago algunas cosas también con láseres de electrón libre, digamos que es una técnica diferente a la que le han concedido el Nobel, pero también digamos, son instalaciones muy grandes, etcétera, que hoy en día ya están demostrando la capacidad también de generar pulsos por debajo de la barrera de los femtosegundos en los láseres de electrón libre. Lo que pasa, claro, estas instalaciones son grandísimas. ¿Qué es un láser de electrón libre? Pues mira, supongo que sí habréis oído hablar de los sincrotrones.
Sí, ¿vale? pero si lo comentas no está de más. Bueno, es una tecnología completamente diferente. O sea, se basa en aceleración de electrones, que cuando estos son acelerados, que son unos anillos grandísimos, habréis visto fotos en algún lugar de como unos anillos grandísimos que hay en pocos sitios en el mundo, pero se acelera el electrón. Lo que se puede ver es que cuando llega a unas velocidades determinadas, son capaces de emitir también pulsos de luz y luz coherente. Cuando se habla de luz coherente es que se controla tanto la amplitud como la fase. O sea que el electrón, que lleva una velocidad tremenda, cuando cambia de dirección emite, digamos, un pulso electromagnético, ¿no? Exactamente. Tangencialmente emite un pulso que se puede capturar, es decir, ahora mismo se puede emplear para muchos fines. Los sincrotrones tenían una tunabilidad muy, muy buena. Sí. Intentaron aumentar las intensidades, y en este trabajo, en esta evolución de la tecnología, lo que han llegado es a una generación, digamos, de sincrotrón, que son los láseres de electrón libre, que además permiten también pulsos de luz. O sea, controlan también la duración de los mismos y sobre todo luz coherente, es decir, luz donde se controla amplitud y la fase, digamos, en la onda electromagnética que sale, se controla también la fase, o se puede medir y caracterizar. O sea que en el fondo se trata de simplemente, simplemente, sí. Eso para mí, mover electrones de una determinada manera para que emitan pulsos de luz también de una determinada forma, ¿no? O sea, lo mismo que se mueven los electrones en las antenas de radio, producen las ondas electromagnéticas que luego captamos, pues lo que pasa es que ahí, claro, el instrumento es muy, muy sofisticado. Es más fino, digamos, es un control más fino. O sea, lo de las ondas de radio es a lo bruto, ¿no? Bueno, pues digamos, estamos en otras frecuencias que lo que pasa es que, bueno, pues permiten aplicaciones pues muy diferentes y nos permiten interaccionar de otra manera con la materia. Pero sí, lo que pasa es que, claro, los láseres de electrón libre necesitan unas instalaciones brutales, unas inversiones brutales, y de hecho la generación de armónicos de alto orden, una de las, digamos, las mayores ventajas que ha tenido también es que caben en un laboratorio. Es decir, en una habitación de unos pocos metros cuadrados, uno puede tener una mesa de generación de armónicos de alto orden. De hecho, en España hay algunos laboratorios también, o sea, en muchos puntos en el mundo existen, porque son laboratorios, bueno, requieren también cierta inversión, pero no la inversión que requiere un sincrotrón o un láser de electrón libre, que requieren inversiones, bueno, multimillonarias. O sea que en ese sentido, digamos, los galardonados han abierto la posibilidad de que laboratorios que no lleguen a tanto en cuanto a posibilidades puedan trabajar con estos atossegundos, ¿no? Exactamente, es un poco, no necesitas financiación, digamos, de multimillonaria, estatal, que necesitas consorcios de varios países y demás, sino claro, es una tecnología, pues eso, cabe en un laboratorio de pocos metros cuadrados, sí que requiere todavía varios millones de euros, es decir, no es barato tener, sí, claro. Ojo, pero digamos, es factible, se puede hacer a nivel local, digamos, un instituto, una universidad determinado, si hace una inversión determinada, se lo puede permitir. Entonces, claro, esto hace que haya muchos más laboratorios y por lo tanto se haga más investigación en esa dirección. Esto también pasa, digamos, como a nivel comercial. Hay muchos descubrimientos que uno necesita ser capaz de meterlos en un chip pequeñito para que funcionen. No es como los primeros ordenadores. O sea, el gran logro por lo que se hicieron los ordenadores personales fue en el momento que se pudieron hacer de un tamaño y a un nivel de gasto razonable, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Muy interesante, la verdad. Bueno, hemos hablado de los tres galardonados, ¿no? Hemos dicho que es Ferenc Krauss, Pierre Agostini y Anne Lullier. Y tú dices, tú conoces a Anne, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, hemos colaborado con ella, ya te digo, hombre, la conozco del campo de hace muchos años. Evidentemente, Anne ahora se ha llevado el premio, pero Anne Lullier es una científica muy reconocida en nuestro campo desde hace ya muchos años. De hecho, de su laboratorio y de su grupo han salido muchísimos investigadores, ha formado a muchísimos investigadores que han hecho importantes contribuciones dentro del campo y de campos relacionados, ¿no? O sea, porque muchas veces cambian también de temática. Y Ana ha tenido, o sea, ya la conocía, evidentemente, de congresos, conferencias, de haberla visto, conocía a sus colegas, digamos, de laboratorio, a sus gente que está formando ella. Y bueno, de hecho, hace poco estuve en el jurado de tesis de una de sus tesis, que codirigía con otro buen investigador que hay allí en Lund,
Y esto, pero vamos, nos conocíamos como conocemos, nos conocemos mucha gente en el campo, es decir, el campo de física de datos segundos tampoco es tan enorme, es decir, a nivel internacional, si uno se mueve un poco, va a congresos, conferencias y tal, al final los conoces. Y Anne, pues la verdad que es una persona que ya, digamos, ya hace años que ya tenía relevancia, incluso, hombre, ahora con el premio Nobel mucho más, pero, pero era muy conocida y ha aportado mucho al campo en muchísimas colaboraciones. Y luego, pues, de hecho, también coincidí con ella en un comité, el comité en el que estoy ahora, de la División de Física Atómica y Molecular y Óptica de la Sociedad Europea de Física. Coincidimos durante 3 años en las que yo entraba de vice chair, como de vicepresidenta, y ahora ella salía, cuando yo entraba ya de presidenta, ella salía del comité, ahí también coincidimos, digamos, a un nivel más, digamos, de políticas científicas, a la hora de establecer, pues, digamos, la gran conferencia europea de nuestro campo. O sea, al final coincides, digamos, los más pequeñitos coincidimos también con los grandes, o sea, nos vamos viendo. Y en este caso, pues bueno, tuvimos la suerte de tener una colaboración, o sea, fue... Y bueno, la alegría ¿cómo decirlo? La quinta mujer de lograr el premio Nobel de Física. Hay que decirlo. Claro, eso es importante. Hay tan pocas mujeres que hayan recibido el premio Nobel y el premio Nobel de Física que, bueno, tan solo 5. Bueno, 5 ahora. Sí, 5 ahora, efectivamente, porque de hecho, en realidad las 3 últimas son desde los últimos 5 años, ¿no? Desde Donna Strinnell el 18 ahora. O sea, que es decir, bueno, son 5, pero 3 muy recientes. O sea, evidentemente con eso, pues tenemos una asignatura pendiente como sociedad en general y en el mundo de la física en particular. En la ciencia en general tenemos una asignatura pendiente y lamentablemente pues no, parece que mejora, pero no tanto. De hecho, hace poco estuve en un programa de mentoría para mujeres en física. No para mí, sino para mentorizar a las chicas jóvenes. Y bueno, una de las investigadoras aquí de la Universidad Autónoma de Física nos hizo una pequeña presentación con los números actuales. Y la verdad es que da pena. O sea, es decir, el porcentaje de mujeres que hacen carreras de ciencias, si hablamos de todo, física, matemáticas, química, es muy bajo, o sea, muy por debajo del 50%. En el caso, por ejemplo, de física, algunas áreas es del 15-20%. En mi área suele estar entre el 20-25% o así. Y lo más triste es que está bajando en los últimos años. O sea, a pesar de todos estos movimientos, sí, el número de mujeres matriculadas en las carreras de ciencias está bajando en los últimos años. Que uno pensaría que todos estos movimientos y todo, digamos, las políticas que se hacen en pro de superar estas diferenciaciones de género, pues van mejorando y lamentablemente no mucho. Eso y luego la carrera misma, la carrera académica científica, también se ve, o sea, es decir, el porcentaje de investigadores principales en proyectos nacionales no se corresponde ni siquiera con, o sea, ya el porcentaje es bajo de mujeres. Pues si vamos al porcentaje de personas que son, digamos, de investigadores principales, es incluso más bajo, es decir, si vamos en puestos, digamos, de responsabilidad o captación de financiación, ni siquiera replicamos los porcentajes de género que tenemos. O sea, que realmente hay un problema. O sea, tenemos mucho que hacer. En ciencias, digamos, es muy llamativo porque los porcentajes son muy bajos, pero bueno, creo que en la sociedad en general todavía hay mucho trabajo que hacer y me da como pena porque de hecho hay muchísimos mecanismos como la discriminación positiva, ¿no? Que se dice, bueno, es que hay discriminación positiva a la hora de incluir a las mujeres, a la hora de evitar sesgos, etcétera, etcétera, pero uno mira el efecto tijera y sigue ahí, y el efecto tijera ya no se puede achacar a que es que antes no había un porcentaje de mujeres en cierto área, ¿no? Ya estamos hablando de porcentajes de mujeres que empiezan en un 40% en tesis doctorales, baja un 25% cuando vamos a postdoctoral y baja un 10%, incluso menos si vamos a cátedras o a proyectos de relevancia o de peso. O sea, realmente la discriminación positiva algo estará haciendo, pero no mucho. Pero no mucho. O sea, es curioso, ¿no? Porque, bueno, era de esperar que a medida que va avanzando la sociedad y nos vamos dando cuenta de esos sesgos que se han producido a lo largo de toda la historia, que las cosas iban a mejorar. ¿Hay algún problema que falle en la educación básica, por ejemplo?
Hombre, yo creo que en la educación falla, o sea, quiero decir, hay muchísimos estudios ya que demuestran, o sea, lo puedes mirar en publicaciones, digamos, de revistas de estudio de verdad de educación y se demuestra que a partir de ya incluso a partir de los 6, 7 años, es decir, en edades previas, los niños, por ejemplo, le preguntan sobre profesiones o observaciones y no distinguen, o sea, es decir, se dan por hecho que pueden, digamos, hombres y mujeres. No distingue, no es el género no es un factor clave a la hora de que un niño determine si es un doctor, una doctora, un médico, un médica o lo que sea. Y en cambio se sabe que a partir de los 7 años ya empiezan a ver el mundo que les rodea. O sea, yo creo que la cosa de los roles es que es muy difícil vencerla, pero no es cuestión de hombres y mujeres. Es decir, yo también tengo esos sesgos, todo el mundo lo tenemos, porque es la sociedad en la que vivimos. Es muy difícil no tener un sesgo a la hora de decidir quién tiene más méritos o quién es mejor para este puesto. Tu cerebro ve que el 80% son señores. Entonces es muy difícil convencer a tu propio cerebro de que el género no... O sea, es muy difícil, es una realidad que hay que vencerla de manera casi artificial. O sea, tienes que convencer a tu cerebro que aunque tú estés viendo a tu alrededor que el 80% de los señores son los que son CEOs o son los que tienen puestos de responsabilidad o son los científicos, tienes que convencer a tu cerebro que no, que es que eso estaba sesgado, que no se les dejaba a las mujeres participar. No podían hace no muchos años no podían ni estudiar a las universidades. Entonces, claro, es el sesgo que tenemos histórico de cuando miras las grandes figuras, lo tenemos muy implantado en el cerebro. Entonces, yo creo que eso es cuestión de tiempo y seguir intentándolo y seguir admitiendo los números. O sea, hay una realidad que es si el 40% de las doctorandas son doctorandas y cuando llega la hora de, digamos, de tener puestos más avanzados, postdoctorales, titulares, profesores, investigadores, digamos, senior, ves que has pasado de ese mismo grupo que eran un 40, has pasado a un 15, evidentemente hay que replantearse qué ha pasado. Y no podemos negar los números. No tiene sentido tampoco entrar en una batalla de es que no nos dais los puestos. No, a ver qué ha pasado. Sí, hay que estudiar. Sí, vamos a estudiar los números, no vamos a agredirnos, vamos a ver qué ha pasado, que esto no. Porque estamos perdiendo potencial, o sea. Claro. Porque es un problema para todos. Es decir, si estamos introduciendo un sesgo que nada tiene que ver con el mérito, las capacidades, la capacidad de trabajo, la capacidad de obtener resultados, la capacidad de investigar, hemos introducido ahí un sesgo que no tiene que ver con nada de eso, evidentemente estamos perdiendo potencial como sociedad. Es decir, no estamos cogiendo los mejores cerebros o las personas con mejores capacidades para hacer algo, sino que se nos ha colado ahí un factor social que hay que procurar corregir por el bien de todos, o sea, por el bien de la sociedad misma. Es decir, bueno, vamos a poner a personas más capaces. Pero bueno, esto ha pasado con minorías en toda la historia, no solo problemas de género. Volvamos, si te parece, a los premios, premios Nobel, ¿no? Has mencionado a lo largo de la entrevista pues algunas de las aplicaciones. Hemos hablado de células fotovoltaicas, hemos hablado de estudiar las reacciones, los movimientos de los electrones. Esto es, decían por ahí, una puerta al mundo de los electrones, pero claro, ahí en todas estas cosas también se buscan aplicaciones o campos de aplicación, ¿no? ¿En qué campos se aplican, aparte de estos que se han mencionado? A ver, ahora mismo, digamos, hay muchas aplicaciones, es lo que te comentaba, sigue siendo todavía muchos estudios a nivel, digamos, de ciencia fundamental, porque estas aplicaciones, es decir, el salto, digamos, de física muy aplicada, todavía no estamos ahí, ¿vale? Estamos todavía, digamos, estudios a nivel fundamental para intentar ver cómo se manipula la materia, a qué nivel, qué impacto puede tener, digamos, a nivel ya macroscópico, es decir, medible o de interés, que puede llegar a tener un interés comercial, médico, etcétera. De todas formas, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, Ferenc Krauss en su laboratorio en Garching, porque él ahora está en Alemania, en Garching, él está haciendo aplicaciones en medicina para diagnóstico. Y digamos, bueno, por lo que he visto en sus últimas charlas, en sus últimos trabajos, está yendo en esa dirección. Es decir, usar pulsos de datos para poder tener un diagnóstico a una velocidad y con una cura según una precisión mucho mayor que los que existen ahora. No te sé dar más detalles, pero digamos es una de las aplicaciones que están trabajando, por ejemplo, en Garching, el mismo Ferenc. En el caso de Anne está haciendo mucho hincapié
estudios y de hecho en nuevas técnicas interferométricas, un poco usando lo que decías del el estroboscopio, ¿no? Un poco usando esa a nivel de ondas, digamos, electromagnéticas de interferencia de unos procesos con otros. Los electrones, al fin y al cabo, son partículas, pero también son ondas. Explotar, digamos, esa propiedad, esa dualidad, para aprender más de la materia a lo que es a ese nivel, esas cronoscopias, esas cronologías tan cortas. O sea, digamos, en el caso de los laboratorios de ANA lo están haciendo a nivel más fundamental, pero mirando en esas direcciones. Luego, también hay aplicaciones, por ejemplo, nosotros aquí una de las aplicaciones que más estudiamos es en reacciones químicas. Es decir, intentar entender si podemos, primero, qué efecto tiene tener luz coherente de pulsos tan cortos y ver si podemos modificar, digamos, los enlaces, la reacción química en sus estadios más tempranos. ¿Vale? Es decir, como ahora podemos manipular antes de que llegue el primer femtosegundo, es decir, somos capaces de manipular los electrones antes de que los átomos se puedan mover entre ellos, es decir, antes de que la molécula ni siquiera tenga tiempo de modificar sus posiciones unos átomos respecto a otros, mucho antes de que se inicie la reacción, intentar manipular los enlaces y ver si eso puede tener unas aplicaciones a nivel de química, de, digamos, una nueva química. O sea, realmente sería manipular las reacciones desde el principio. Exactamente. O sea, sin darle la oportunidad de que lo hagan de forma natural, sino dirigirla de alguna manera. Eso es. Antes de que le dé tiempo a moverse, porque digamos una reacción química se conforma, ¿no?, cuando unos átomos se separan de otros y se forman unos nuevos enlaces, pero he movido los átomos unos respecto a otros, las distancias de enlace unos respecto a otros, he roto unos enlaces y he creado otros. Bueno, eso en realidad para nosotros ya pasa a años luz, es decir, eso ya pasa muy tarde, para nosotros eso ya es muy tarde, estamos mirando qué pasa antes, es decir, cuando muevo el electrón, lo llevo a otra posición, pero los núcleos todavía no les ha dado tiempo a moverse, todavía están ligados. Entonces, es decir, intentar manipular muy al principio de la reacción, antes incluso de que se empiecen a mover, y ver si puedo crear unas fuerzas, digamos un mapa de fuerzas distinto, que me permita moverlos en otras direcciones. Y también, o sea, intentar investigar, vale, por ejemplo, hay muchos procesos biológicos, hay muchos a nivel de... Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, la interacción con aminoácidos, ¿vale? Que son, digamos, los ladrillos que forman las proteínas de nuestro cuerpo, pues digamos son los aminoácidos. Y nosotros hemos estudiado aminoácidos en fase gas, es decir, digamos, de momento aislados, antes de formar las cadenas, y estamos estudiando cómo les afecta la dinámica electrónica a estos aminoácidos, ¿vale? Para intentar entender luego, claro, a escalas tanto de tiempo más largas como a más escalas de, digamos, de construcción de péptidos, digamos que son cadenas que luego forman las proteínas, a ver cómo podemos manipularlas. Esto también, por ejemplo, hay muchas líneas también estudiando materia condensada, es decir, en estado sólido, por ejemplo. La generación de armónicos se había probado en los gases nobles, en fase gas, en átomos. Y, por ejemplo, se está estudiando generación de armónicos pues, desde líquidos y desde sólidos. Claro, porque la otra fórmula que consistía en emitir, digamos, una señal electromagnética determinada sobre un gas y que ese gas respondiera con esos pulsos, pues claro, ese gas hay que manipularlo, ¿no? Exactamente, es decir, ahora mismo la manera en que se generan, es decir, no se puede fabricar un dispositivo que digas, lo pongo en una caja negra, le doy a un botón y sale. Tal y como está hecho es complicado. Entonces hay mucha gente investigando en esa dirección, es decir, bueno, podemos llegar a hacer eso, una cajita negra con 2 botones para generar Atosecond. Eso también hay mucha investigación en esa dirección. O sea, en realidad hay muchas líneas abiertas actualmente y algunas muy prometedoras. O sea, lo que pasa es que bueno, habrá que esperar, tendremos que seguir trabajando todos, procurando hacer un intercambio científico apropiado a nivel internacional para que esto avance bueno, pues rápido y que realmente transfiera a la sociedad pronto. Y una cuestión, si hemos dividido el segundo en milisegundos, en femtosegundos, en attosegundos, ¿qué viene después? Bueno, de hecho lo siguiente que viene es el ceptosegundo y hay algunos artículos acerca de los ceptosegundos, que es 10 a la menos 21. O sea, otra 1000 veces más pequeño, ¿no? 1000 veces más pequeño. A ver, bueno, de momento, o sea, había algunos artículos en esa dirección, digamos como medidas indirectas, ¿no? Es un poco como el mundo de los attosegundos. O sea, ya en el mundo de los femtosegundos, aunque no había pulsos tan cortos, sí que había maneras de conseguir la resolución temporal para distinguirlo, ¿vale? Es decir, no tengo un pulso de luz tan corto, pero digamos tengo maneras indirectas de ver que esto es lo que está ocurriendo, ¿no? De que se mueven. Eso normalmente pasa siempre en ciencia, no hay predicciones, que no observaciones y a lo mejor medidas directas, pero sí indirectas en las que se muestra
que eso es así. Entonces, lo siguiente es es el cepto, ¿no? Que ya haríamos a subpartículas, ya vamos a un mundo mucho más allá. Pero ahí con esos pulsos, ¿qué medimos? Porque si ya medimos los electrones, los movimientos de los electrones, ¿qué hay que ir? ¿A partículas más pequeñas que los electrones? Habría que ver las aplicaciones y habría que ver también cómo generarlos, ¿vale? O sea, es decir, se han medido esos tiempos y se está, digamos, ya hay primeras hipótesis y lucubraciones en el mundo de la física. Bueno, decirte que yo soy de formación química, ¿eh? Es decir, por eso tengo mucha más tendencia de irme siempre al mundo, digamos, más de las moléculas, de los enlaces, las reacciones. Viene un poco de ahí, digamos, me cambié de chaqueta en lo que duraba mi tesis, me moví hacia el mundo de la física y realmente ahora mismo, digamos, mis publicaciones, mis investigaciones caen más en el mundo de la física, en realidad, física atómica molecular. Pero bueno, tengo ahí mi chaqueta inicial es la de la química. Son mundos, es una interfaz, está totalmente interrelacionado. Sí, porque hemos estado hablando hace poco del Premio Nobel de Química y hablabas de puntos cuánticos, o sea que al final, ¿qué pasa? Que ahí se mezcla todo, ya no se distingue qué es una cosa que es otra. Claro, exactamente. Pues un poco así, de hecho el Nobel de Química se ha ido a los Quantum 2 que también podrían o sea, de los puntos cuánticos que podrían considerarse también de la física. Es que estamos, digamos, el mundo de la física, química, física a veces es inseparable. O sea, es muy difícil establecer cuándo estás cayendo en un lado y en otro. Y por ejemplo, de hecho, es un ejemplo muy bueno que los premios Nobel de este año, bueno, en el caso del de física sí que, digamos, está más relacionado con la física atómica, óptica, digamos, cae más en la física, pero igualmente el de química se podría considerar que también está un poco en ese límite. Y de hecho las aplicaciones de ATOSECON, las primeras que, digamos, se persiguen de manera más clara es precisamente modificar la química, las reacciones químicas. Bueno, yo creo que es bueno. O sea, creo que la multidisciplinaridad de cualquier área creo que es una buena señal de que no es me quedo aquí en mi área, en mi esquinita y no tengo ningún tipo de relación y aplicación con el resto. O sea, creo que no es mala señal, creo que es buena señal de una ciencia sana. Bien. Pues a mí siempre me gusta que al finalizar habléis un poco de vosotros, ¿no? En primer lugar, que hables de el equipo con el que trabajas ahí en la Universidad Autónoma de Madrid, quiénes son, cuántos lo formáis. Bueno, a ver, yo ahora mismo estoy trabajando en lo que es el Departamento de Química, precisamente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Mis trabajos, o sea, dentro de mi equipo como tal mío propio, es decir, yo apenas tengo un puesto permanente hace menos de 3 años. O sea, hasta entonces me mantuve con contratos temporales de carácter diverso. Bueno, hice la tesis aquí de hecho también en la Autónoma, pero fui fuera, estuve en Estados Unidos unos años, luego regresé. Entonces, realmente como profesora permanente estoy hace poco más de 2 años. Mi grupo como tal mío, apenas tengo 2 estudiantes de doctorado ahí a través de distintas financiaciones a nivel nacional y de la comunidad. Lo que pasa es que hay una interrelación muy directa y una colaboración continua con otros grupos dentro de mi departamento. En mi caso con otro, en este caso un catedrático, digamos que tiene una trayectoria pues más larga, y también con otros compañeros, digamos, más de mi generación, igual profesores contratados, doctores en este caso, que también trabajan. Entonces, digamos, trabajamos todos de una manera muy junta, es decir, a la hora de pedir proyectos hay que pedirlos de manera unida, es decir, conjunta, porque si no es muy difícil acceder a la financiación. El sistema español no es como otros sistemas, es un sistema muy particular, entonces a la hora, digamos, de progresar o avanzar, pues digamos, es necesario mantener estos grupos, digamos, más grandes. Y sin ellos, sin duda, no. Y bueno, también a la hora de trabajar en equipo, nosotros aquí en total, a lo mejor, digamos, que estemos interaccionando en este tipo de temáticas o temáticas cercanas, ya sea TOSECON, interacción con, pues eso, luz, síncrotron, etcétera, etcétera, digamos, interacción luz-materia en esta temática,
pues estaremos como unas 25 personas entre profesores titulares, postdoctorales y estudiantes de doctorado. Y hay mucha interrelación entre nosotros porque es necesaria y si no, no podríamos acceder o no podríamos hacer proyectos de cierta envergadura. De hecho, ahora tenemos financiación tanto nacional como financiación, por ejemplo, europea, en un proyecto sinérgico con otros grupos, con grupos en el Politécnico de Milán, también un grupo en la Complutense, digamos en un paraguas mucho más amplio, que ahí nos moveremos, pues no sé, seremos del orden de 50 en total, digamos, si juntamos todos los grupos, 50, 60 personas involucradas en este proyecto. Y es la única manera realmente de hacer proyectos, es decir, muchas colaboraciones internacionales, mantener siempre el contacto, participamos siempre en todo tipo de redes internacionales, hay mucho dinero tanto europeo como también de colaborativos con otros países. Es decir, para poder hacer proyectos de gran tamaño hay que ir a grupos grandes. O sea, en España es muy difícil, digamos, conseguir ya un puesto permanente, dependiendo en qué áreas y en qué universidades es complicado y, digamos, tedioso y largo. Y luego, además, conseguir financiación propia es complicado, es muy complicado. Y luego que los recursos en España siguen estando limitados. Hay que subir un poquito más la financiación en investigación y en investigación básica. Claro, Porque claro. realmente si uno no tiene un tejido y una masa crítica importante en la investigación básica, nunca vamos a poder tener aplicaciones en el largo término. Y eso, digamos, eso ya lo han dicho desde 1000 sitios y eso lo tenemos que entender. Sí, sí, sí. Y aquí se ha dicho continuamente Se en dice, este pero programa. no lo terminamos de hacer. Sí, no sé si nos escuchan esas personas precisamente que son las que deciden. Pero digámoslo, ¿no? Que dicen que cuando se dice Sí, sí. una cosa muchas veces, al final llega. Al final se consigue. Se consigue. Sigamos intentándolo. Bueno, Muchas pues gracias. seguiremos intentándolo. Bueno, para terminar ya, aunque ya has dado unos retazos, háblame de ti porque, como digo, siempre nos escuchan estudiantes y algunos, y también algunas, pueden estar pensando en dedicarse a este campo de la ciencia escuchándote. ¿Cómo ha sido tu carrera? Cuéntame. Bueno, a ver, mi carrera empezó, bueno, yo hice química, soy un poco, o sea, a la hora de hacer la tesis no estaba tremendamente, o sea, no tenía una vocación de, quiero ser científica, para nada, o sea, ese mito también hay que un poco quitarlo del medio. Al final, muchísimos científicos estamos aquí un poco porque seguimos un camino en aquel momento, nos gustó una temática, de hecho yo empecé la tesis casi pensando todavía en hacer educación, a mí me encanta digamos, la educación en sí misma, me gusta enseñar y sí, me gusta mucho la enseñanza y empecé por eso y de hecho yo quería hacer en aquel momento, pensaba ser incluso profesora de secundaria, que me parece un trabajo precioso. Y lo que pasa es que por el camino me encontré la ciencia y me gustó mucho. Entonces, al final, digamos, uno de los catedráticos con los que todavía colaboro, pues digamos, me puso un asterisquito tal en una asignatura, me dijo, pues pásate a verme, no sé si me ha visto que eres buena estudiante, te interesaría trabajar conmigo, tal. Y un poco empecé a hacer los pinitos, me gustó, me llamó la atención. Pues todo tema de programación, había cosas que no conocía de la química teórica que empecé a conocer a través pues digamos, de esta llamada. Y bueno, pues ya empecé a hacerla, al final me decidí a hacer la tesis, digo, bueno, ¿por qué no? Siempre mantuve, de hecho hice el máster en educación, lo mantuve siempre, ¿no? Como un poco los dos planos, pero bueno, ya al final terminé la tesis, tuve la oportunidad de irme al Lawrence Berkeley National Lab en Berkeley, en California, me surgió una oportunidad para trabajar allí. Y entonces un poco dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probar, venga, va. Digamos, me enamoré un poquito ya, digamos, de la parte científica. Ya te digo, me gustaba, o sea, tampoco era, o sea, yo seguía teniendo, digamos, en mi background, decir, no, yo quiero ir a un sitio donde pueda seguir dando clases. Estuve allí, pues, 3 años y poco más de 3 años y medio. Me surgió la oportunidad de volver a España, volví aquí, digamos, a la Autónoma, porque era, digamos, los pocos grupos donde se podía hacer teoría de ciencia de datos segundos, que era donde ya me había inmerso totalmente en aquel momento, y no había muchos grupos, bueno, todavía a día de hoy no hay tantos grupos en España haciéndolo, hay algunos, pero no somos tantos, y entonces volví a la Autónoma y desde entonces, bueno, ya empecé a empalmar, digamos, contratos de pues, Juanes de la Cierva, Ramón y Cajal, programas de estos nacionales que salen, y los fui enganchando, y nada, ya me quedé atrapada con la ciencia, con
colaboradores, fue cuando hicimos muchas colaboraciones con experimentales, que eso da una mayor satisfacción, ¿no? Un poco lo que decías tú antes, poder observar que lo que uno predice teóricamente realmente se puede medir, poder hablar con las personas, con los que tienen acceso a síncrotrons, a generación de armónicos, ver que eso funciona. Y un poco ya me quedé enganchada en esto y bueno, me costó, es decir, seguí empalmando contratos temporales porque es lo que a mi generación le tocó. Bueno, con la crisis y demás, pero bueno, ha sido una evolución interesante. A la gente joven decirle, bueno, que a mí me fue enganchando, es decir, no tuve una vocación inicial dedicada a esto, pues vengo de una familia más o menos, digamos, humilde, mis padres no tuvieron oportunidad, ninguno de los dos en su momento, ni de hacer una carrera ni de estudiar. Entonces un poco como que no hay que nacer con la vocación, ¿no? Un poco uno se lo encuentra. A mí esta temática me gustó mucho, he tenido la suerte de dar con gente a lo largo de mi carrera, pues algunos mentores, en Berkeley por ejemplo tuve 2 mentores maravillosos que me han ido ayudando. Aquí en Madrid, en la Autónoma, pues hay profesores y catedráticos, digamos, reconocidos en el tema y que te permiten trabajar en proyectos interesantes, y al final eso es lo que te va enganchando. Ver que realmente puedes hacer cosas nuevas, investigar cosas nuevas, ver que se pueden medir los laboratorios, y eso engancha. Entonces yo, digamos, a cualquiera le animo a que lo experimente, lo animo a que se adentre, ¿no? O sea, y en el caso de mujeres en ciencia, sí está difícil, pero bueno, no es imposible. O sea, es decir, bueno, va a ser un poquito más duro de lo que debería, pero si no pasamos un poco por el pedregal, pues tampoco llegas nunca al final. Entonces, bueno, pues algunos pasaremos por el pedregal, llegará un momento en que alguien pase, digamos, de la mano y, digamos, esas barreras se rompan. Entonces, es decir, no es realmente una barrera. O sea, es decir, a veces cuesta, cuando uno ve los números, pues a veces dices, esto no está siendo todo lo fair que me gustaría, pero se puede. O sea, no es tampoco una barrera inalcanzable. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, pues Donna Strickland o Anne Lulier lo han demostrado ya, que se puede llegar uno hasta la notoriedad. Entonces, un poco esa es un poco mi trayectoria, digamos, a nivel profesional. Y luego ahora ya sí que, pues eso, ahora estoy de presidenta en la EPS, en la Sociedad Física Europea, en mi división. Eso también lo hace mucho la visibilidad internacional. Eso es una cosa que creo que no debemos perder nunca, la interacción científica, no solo nacional, sino también internacional. No perderla, creo que es muy importante. Pero para eso hay que salir también, hay que conocer. Exactamente, hay que ir a congresos internacionales, hay que moverse en redes internacionales, evidentemente, para mí mi experiencia cuando estuve en California fue una experiencia no solo profesional, que también aprendí mucho. Además, uno aprende que las cosas se hacen de otra manera y se pueden hacer de otra manera. Uno aprende sobre otros sistemas. Luego también he hecho muchas estancias, pues pequeñas estancias en Burdeos, en Trieste. La más reciente la he hecho en Hamburgo, de un mes. O sea, son estancias cortas porque ahora no me puedo permitir estancias muy largas, pero seguir haciéndolas porque uno aprende a ver cómo funcionan las cosas en otros sitios y se puede hacer mejor. O sea, a lo mejor hay cosas que funcionan, pero hay cosas que se pueden hacer mejor. Y eso me parece tremendamente importante. O sea, y luego a nivel personal, para mí, todas mis estancias extranjeras, digamos, he tenido mucha suerte, y a nivel personal también han sido muy, muy positivas, muy gratificantes. Sí, pero la suerte se siembra. Hay que trabajársela, ¿no? Sí. No es que la inspiración te pille trabajando. Sí, exacto. Muy bien, pues aquí nos tenemos que despedir porque ya se nos ha pasado un poco el tiempo, pero bueno, nos quedan ganas de seguir hablando contigo, así que estás invitada a volver para seguir hablando de estos temas más adelante, cuando publiques algún resultado que quieras comentar con nosotros. Pues aquí estamos precisamente para darle difusión. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, por la conversación tan amena, de verdad. Muchas gracias. Pues hemos hablado con Alicia Palacios, profesora del Departamento de Química en la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de la División de Física Atómica y Molecular dentro de la Sociedad Europea de Física. Lo dicho, gracias Alicia y hasta pronto. Gracias a vosotros. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com
son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.